Hay desastres que pueden destruir una ciudad, pero también hay una calamidad que puede hacer caer a todo un país. Pero sin que lo sepas, hay un suceso aún más raro y más aterrador que esto, y es la destrucción gradual de todo un continente. El mapa de nuestro mundo está a punto de cambiar. Estoy hablando de que el continente africano se está dividiendo en dos. En la parte oriental de África hay una fuerza enorme actuando bajo la tierra. No es una guerra, no es el cambio climático y tampoco es un desastre natural temporal. Es un proceso geológico que comenzó hace millones de años y que todavía continúa hasta hoy. Según los estudios de los geólogos, el sistema del Rift de África Oriental es una red muy extensa de grietas y fallas donde diferentes placas tectónicas se están separando lentamente. Esto está debajo de África. África tiene unas placas tectónicas muy extensas. Este proceso eventualmente podría llevar a la formación de un nuevo océano, pero mientras eso no sucede, esto provoca fuertes terremotos en África y aquí también se encuentran algunos de los volcanes más activos del mundo. Uno de los ejemplos más claros de esto se encuentra en la República Democrática del Congo. Aquí se encuentra el Monte Nyiragongo, un volcán llamado Nyiragongo. Isang bulkan na matagal nang kinatatak. Eso dicen los expertos, no solo porque está activo, sino también por el tipo único de lava que tiene en su interior. La mayoría de los flujos de lava en el mundo se mueven lentamente. A menudo las personas tienen suficiente tiempo para evacuar, pero en el Nyiragongo la situación es diferente. Su lava es más líquida y fluye más rápido en comparación con la lava común de otros volcanes. Por eso, una erupción puede ser devastadora en tan solo un corto periodo de tiempo. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. El 17 de enero de 2002 ocurrió algo extraño en la ciudad de Goma. De repente se abrieron grietas en el costado del volcán y comenzó a fluir una gran cantidad de lava hacia la ciudad. En solo unas horas, las carreteras quedaron cubiertas, miles de casas fueron destruidas e incluso el aeropuerto de la ciudad se vio afectado. Según los informes de organizaciones científicas y humanitarias, decenas de miles de personas se vieron obligadas a evacuar mientras la lava seguía fluyendo. Según algunas estimaciones, casi 500,000 de residentes se vieron afectados. Una gran parte de Goma fue destruida y muchas familias perdieron sus hogares. Pero para los científicos, esta erupción no es solo un simple desastre volcánico, es una advertencia, una señal de que hay un cambio mucho mayor ocurriendo en las profundidades de la Tierra. 3 años después, otro suceso extraño ocurrió en África Oriental. Esta vez fue en Etiopía. En 2005, una serie de terremotos sacudió la región de Afar. Al mismo tiempo, se activó el área volcánica de Davao. Pero lo más sorprendente no fue la ceniza ni el humo que subió al cielo, sino la propia tierra. Mientras continuaba la actividad sísmica, se abrió una enorme grieta en la superficie de la Tierra. Esta alcanzó aproximadamente 37 millas de largo en algunas partes de la región. Para los residentes locales, era como una escena de una película de desastres. Pero para los geólogos era una oportunidad extraordinaria para presenciar el proceso de separación de un continente mientras sucedía. Mientras los expertos estudiaban los acontecimientos en Congo y Etiopía, surgió una conexión importante. Aunque los lugares y los desastres sean diferentes, ambos tienen un mismo origen. El extenso sistema de fallas que poco a poco está separando a ambos lados del África Oriental. Debajo de esta región, el magma caliente sigue ascendiendo desde las profundidades del planeta. Este proceso es el que intensifica los sismos, activa los volcanes y debilita poco a poco la corteza terrestre en la zona del Rift. Y aunque este proceso es lento para los geólogos, está claro que actualmente está ocurriendo un cambio enorme. Las erupciones en el Congo y las grietas en Etiopía no son historias separadas, son parte de una sola transformación geológica que podría cambiar el mapa de África en un futuro muy lejano. Sin embargo, si miramos el mapa de África hoy, no veremos ningún océano que divida el continente. Pero según los geólogos, esto podría no permanecer así para siempre. Debajo de la parte oriental de África hay un límite geológico muy extenso que atraviesa varios países, incluyendo Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y otras regiones cercanas. Este es el lugar donde diferentes placas tectónicas poco a poco se están separando entre sí. Este proceso es extremadamente lento. De hecho, en el transcurso de un año,
normalmente solo se mueve unos cuantos milímetros. Es casi imposible notarlo en la vida diaria, pero cuando se combinan sus efectos a lo largo de millones de años, el cambio se vuelve enorme. Así es como también sucedió en el pasado de nuestro planeta. Según los estudios de los geólogos, han pasado cientos de millones de años. Casi toda la Tierra en la Tierra formaba parte de un enorme supercontinente llamado Pangea. Con el paso del tiempo, las placas tectónicas comenzaron a moverse hasta que se formaron los continentes que conocemos hoy en día. Por eso, para los científicos, lo que está sucediendo en África Oriental no es un accidente extraño de la naturaleza. Es un proceso que ya ha ocurrido varias veces en la historia de la Tierra. La única diferencia es que ahora tenemos la capacidad de observarlo mientras sucede. Uno de los lugares más importantes para entender esto es el Triángulo de Afar, en la parte noreste de África. Aquí se encuentran tres grandes placas tectónicas: la placa Nubia, que cubre gran parte de África, la placa Somalí, que se encuentra en la parte oriental del continente, y la placa Arábiga, que está conectada con la península arábiga. Según los geólogos, estas tres placas no se empujan entre sí, sino que lentamente se están separando unas de otras. A medida que aumenta la distancia entre ellas y se estira la corteza terrestre, esta poco a poco se adelgaza, se agrieta y permite que el magma del interior del planeta suba. Esta es la razón por la que hay tantos volcanes activos y terremotos en esta región. Y también es la razón por la que algunos científicos creen que, en un futuro muy lejano, el agua del Océano Índico podría entrar en las partes más bajas del sistema de Rift. Cuando eso suceda, podría formarse un nuevo mar. Y si el proceso continúa durante millones de años, es posible que esto se convierta en un océano completamente nuevo. Pero es importante recordar que esto no sucederá durante nuestro tiempo de vida. Según la mayoría de los estudios geológicos, este tipo de separación continental requiere muchísimo tiempo. Es posible que tome desde varios millones de años hasta decenas de millones de años antes de que la forma del continente cambie por completo. Mientras tanto, la pregunta más importante para las personas que viven allí no es cuándo se formará el nuevo océano, sino cómo podrán sobrevivir en medio de la continua actividad geológica. En diferentes partes del este de África se experimentan regularmente terremotos, la aparición de nuevas grietas en la tierra y erupciones volcánicas. Para muchos residentes, esto ya es parte de la vida normal. Hay comunidades que viven cerca de volcanes activos, ¿no? Hay carreteras que pasan por lugares que anteriormente ya fueron afectados por las grietas en la tierra, y hay ciudades que todos saben que podrían verse afectadas de nuevo si el volcán cercano se activa. Pero a pesar de esto, la vida continúa. Hay niños que siguen yendo a la escuela, hay negocios que abren todos los días. Hay familias que siguen construyendo su futuro en lugares que desde hace mucho tiempo se consideran geológicamente inestables. Mientras los expertos estudian esta región, ha surgido otro descubrimiento sorprendente. Durante muchos años, los científicos pensaron que la separación de África Oriental era simplemente el resultado del movimiento normal de las placas tectónicas. Pero cuando examinaron más a fondo el subsuelo de la región usando imágenes sísmicas modernas, encontraron un panorama mucho más complicado. Según los estudios de investigadores de la Universidad de Glasgow y otras instituciones internacionales, hay evidencia que muestra un enorme ascenso de material caliente desde el manto de la Tierra bajo África Oriental. Algunos científicos llaman a esto una pluma del manto o superpluma. En pocas palabras, es una parte muy extensa del manto que es más caliente en comparación con las rocas que la rodean en las profundidades del planeta. Mientras sigue ascendiendo durante millones de años, esto genera presión en la corteza superior. Poco a poco debilita y jala partes del continente. Aunque todavía hay muchas preguntas sobre el papel exacto del superpluma en este proceso, para los científicos está claro que no solo es un simple movimiento de placas tectónicas lo que ocurre debajo del este de África. Hay una fuerza más profunda y más amplia involucrada, y mientras actúan silenciosamente en las profundidades de la Tierra, continúan transformando uno de los continentes más grandes de nuestro planeta. A pesar de esto, mientras los científicos estudian más el Rift de África Oriental, se hace más evidente que no solo es una simple fractura del continente lo que ocurre debajo de África. De hecho, hay evidencia que muestra que la fuerza que impulsa este proceso no se mueve de manera continua. Según algunos estudios modernos de equipos internacionales de investigación, incluyendo a científicos de la Universidad de Southampton, es posible que el material caliente que asciende desde el manto de la Tierra se mueva en una especie de serie de pulsos o ondas
en lugar de un flujo continuo. En pocas palabras, no es como una llave abierta de la que sale agua continuamente. Se parece más a un latido. Con cada movimiento del material extremadamente caliente desde las profundidades del planeta, aumenta la presión en la corteza terrestre. Con el paso de muchísimo tiempo, este proceso repetitivo puede ayudar a debilitar partes del continente y a expandir el sistema de rift. Pero mientras los expertos intentan entender estas fuerzas, otro misterio de la Tierra de repente se convierte en el centro de su atención. Y esto tiene que ver con el agua. Cuando se pregunta de dónde provienen los océanos de la Tierra, a menudo pensamos que toda el agua está en los mares, ríos, lagos, nubes y hielo. Pero en las últimas décadas esta perspectiva ha comenzado a cambiar. En 2014, un estudio liderado por investigadores de la Universidad Northwestern en Estados Unidos proporcionó evidencia sólida de que podría haber una gran cantidad de agua oculta en las partes profundas del manto de la Tierra. No son lagos subterráneos en los que se pueda nadar. Tampoco son grandes océanos bajo tierra como los que a menudo se ven en las películas de ciencia ficción. En cambio, el agua está atrapada dentro de la estructura de los minerales que se forman bajo un calor y presión extremos. Uno de los minerales más importantes que estudian los científicos es la ringwoodite. Este solo se forma en las partes muy profundas de la Tierra, donde la presión y la temperatura son extremadamente altas. Cuando los expertos analizaron su composición, descubrieron que puede contener hidrógeno y oxígeno dentro de su estructura cristalina. En pocas palabras, puede almacenar grandes cantidades de agua de una manera que no es visible para la gente común. Por eso, hay algunos científicos que creen que podría haber más agua escondida en el manto de lo que pensábamos antes. Es importante recordar que todavía no se sabe con certeza cuánta es la cantidad total. Los expertos siguen estudiando el tamaño exacto y la distribución de estos reservorios. Pero hay algo claro. El ciclo del agua de la Tierra es más complicado de lo que enseñaban muchos libros antes. Resulta que el agua no solo circula entre los océanos, las nubes, la lluvia y los ríos. También hay una parte de este ciclo que puede llegar hasta cientos de kilómetros bajo nuestros pies. Según los geólogos, es posible que el agua que está en la superficie de la Tierra hoy en día también tenga conexión con los procesos que ocurrieron cuando el planeta apenas se estaba formando, hace miles de millones de años. Parte de esta agua puede descender al manto a través de las zonas de subducción. Otra parte puede regresar a la superficie mediante la actividad volcánica. Esto significa que hay un intercambio lento pero muy extenso de material entre la superficie de la Tierra y sus profundidades. Y aquí es donde la historia de África Oriental se vuelve más interesante. Hay estudios que dicen que algunas partes del manto debajo de esta región pueden tener una concentración más alta de minerales que contienen agua en comparación con otros lugares. Cuando se combina la presencia de estos minerales y el ascenso de material del manto muy caliente desde abajo, algunos procesos geológicos pueden acelerarse. Esto no significa que haya océanos gigantes que dividan directamente a África desde abajo, pero esto muestra que muchos procesos interconectados están actuando simultáneamente en las profundidades del continente. Y mientras los científicos estudian estos procesos, hay otro lugar extraño en África Oriental que ha sido un misterio durante mucho tiempo, un lago que parece no encajar con nuestra comprensión normal de la naturaleza. En la parte norte de Tanzania, cerca de la región del Rift, se encuentra el lago Natron. A primera vista parece solo un lago en medio de un entorno seco, pero su agua es diferente. Debido a la alta concentración de carbonato de sodio y otros minerales disueltos, la alcalinidad del lago alcanza un nivel que la mayoría de los animales no puede soportar. Esta también es la razón por la que se hicieron famosas algunas fotos de aves y animales que se encontraron preservados alrededor del lago. A menudo se describe en internet como un lago que convierte a los animales en piedra. Pero según los científicos es más correcto decir que la alta alcalinidad y el contenido mineral del agua ayudan a preservar algunos restos de animales después de que mueren. No se convierten literalmente en piedra. Sin embargo, el efecto es suficiente para que algunos restos encontrados alrededor del lago parezcan estatuas. Y como muchos lugares extraños en África Oriental, el lago Natron también tiene conexión con la geología activa de la región. Los minerales que le dan su química única están relacionados con los procesos volcánicos y tectónicos que han estado moldeando esta parte de África durante mucho tiempo. En pocas palabras, desde los volcanes, las grietas continentales hasta los lagos extraños, es una sola historia la que poco a poco va saliendo a la luz. Hay una fuerza enorme actuando bajo el este de África, y mientras más descubrimos sobre esto,
más se amplía nuestra comprensión de cómo la Tierra sigue cambiando su propia forma. Así que, aunque a menudo se le llama el lago que convierte a los animales en piedra, la ciencia real detrás de esto es mucho más complicada. Y aquí es donde entra la parte más peculiar del lago Natron. El lago, que es peligroso para muchos animales, es una fuente de vida para otros. Según National Geographic, el lago Natron es un sitio de reproducción importante para los flamencos menores. En un lugar al que casi no se acercan los depredadores, los flamencos han encontrado una fortaleza natural. El agua que temen otros animales es la que protege los nidos de los flamencos. Durante la temporada de reproducción, miles y miles de flamencos llegan aquí. En la parte poco profunda del lago, construyen sus nidos en islas y bancos de lodo que son difíciles de alcanzar para otros animales. Por eso, en un solo lugar puedes ver dos caras de la naturaleza. Para algunos es la muerte, para otros es la salvación. Y mientras el lago Natron muestra los extraños efectos de los minerales volcánicos y la actividad del rift en la superficie de la Tierra, hay otro lugar en África que sorprendió aún más a los científicos. No es un lago, tampoco es un volcán. Es un enorme círculo en medio del desierto del Sahara. En Mauritania, desde el espacio se puede ver una formación enorme que parece un ojo. Muchos la llaman el ojo del Sahara. En la ciencia se le conoce como la estructura de Richat. Desde arriba parece una serie de grandes anillos en medio del desierto. Debido a su forma casi circular, mucha gente antes pensaba que tal vez era un cráter de impacto de un meteorito. Pero según el Observatorio de la Tierra de la NASA, esto no es simplemente un cráter del Sahara causado por un impacto espacial. Ahora, los geólogos aceptan más que la estructura de Richat es una cúpula geológica erosionada. Eso significa que antes era una parte elevada de roca que fue erosionada poco a poco durante un periodo de tiempo muy largo. Mientras se iban desgastando las rocas más blandas, quedaron las capas más duras. Por eso se formó este aspecto como de un enorme blanco en medio del desierto. Debido a su forma tan peculiar, también han surgido muchas teorías sobre esto. Hay quienes dicen que podría estar conectado con la Atlántida perdida. Algunos comparan su forma con la antigua descripción de Platón. Pero hasta ahora no hay evidencia científica sólida que demuestre que la estructura de Richat sea una ciudad antigua o los restos de la Atlántida. Así que si hablamos de documentales, esta explicación es más segura y más verídica. El ojo del Sahara no necesita ser una ciudad mítica para ser impresionante, porque su verdadera historia es más profunda. Es un registro natural del movimiento de la Tierra, el levantamiento de rocas, la erosión y la larga historia de la Tierra grabada en medio del desierto. En el lago Natron vemos cómo la geología puede hacer que un lago sea extremadamente peligroso. En la estructura de Richat vemos cómo el lento movimiento del tiempo y la Tierra puede crear una forma casi perfecta. Tienen apariencias diferentes, pero ambos son un recordatorio de que África no es solo un continente de desiertos. Sabana y montaña es un laboratorio viviente de la Tierra, un lugar donde se pueden ver las fuerzas del planeta, a veces en fuego, a veces en agua, y a veces en anillos de piedra que incluso se pueden ver desde el espacio. De hecho, la verdadera razón por la que se formó es aún más emocionante que muchas teorías de conspiración. Esto muestra lo grandioso que puede lograr la naturaleza cuando se le da suficiente tiempo. Y mientras los científicos intentan entender las extrañas formaciones del Sahara, hay otro misterio que se encuentra en la misma arena del desierto. No es una roca, tampoco es un fósil, es un tipo de vidrio. En medio del desierto de Libia hay miles de piezas de vidrio amarillo esparcidas que brillan bajo el sol. Esto se conoce como el vidrio del desierto de Libia. A simple vista parece solo un pedazo ordinario de vidrio, pero cuando los científicos lo examinaron, descubrieron que es muy antiguo. Es más antiguo que las pirámides, más antiguo que las primeras ciudades y más antiguo que la historia de la humanidad. Según los estudios, se formó hace aproximadamente 26 millones de años, por eso está claro que no fue hecho por humanos. La gran pregunta es ¿qué lo creó? Para derretir la arena y convertirla en vidrio, se necesita una temperatura extremadamente alta, mucho más alta que el calor normal del desierto. Por eso, muchos geólogos creen que ocurrió un evento cósmico muy poderoso en la región en ese entonces. Es posible que un gran meteorito o asteroide explotara en la atmósfera o impactara cerca del lugar, creando un calor suficiente para realmente derretir grandes extensiones de arena rica en cuarzo. Sin embargo, hay algunos detalles que aún no se pueden explicar completamente hasta ahora. Así que, aunque existen teorías sólidas, el origen exacto del vidrio del desierto de Libia
sigue siendo parte del misterio. Pero no solo se encuentran piedras y vidrio en el Sahara. Bajo su arena también se esconden rastros de las personas que vivieron aquí cuando aún no era un desierto. En 2003 se descubrió un importante sitio arqueológico en Níger, conocido como Gobero. Ahora el lugar está completamente seco. Pero hace miles de años aquí había un lago y suficiente agua para sostener grandes comunidades humanas. Los arqueólogos encontraron cientos de tumbas que cuentan historias y proporcionaron información valiosa sobre los antiguos habitantes del Sahara. Algunos de los primeros grupos eran cazadores y pescadores que vivieron durante lo que se llama el Sahara Verde, una época en la que gran parte de la región era más húmeda y más verde. Cuando el clima cambió de nuevo, algunas de estas comunidades desaparecieron y fueron reemplazadas por otros grupos de personas. Uno de los hallazgos más conocidos en Gobero es el entierro de una mujer y 2 niños que yacían uno al lado del otro. Han pasado miles de años, pero aún se puede ver en su posición la aparente cercanía de una familia. Para los arqueólogos, este es uno de los descubrimientos más conmovedores de todo el Sahara. Esto nos recuerda que antes de que el lugar se convirtiera en desierto, hubo personas que vivieron, amaron, formaron familias y dejaron huellas que aún se encuentran hasta hoy. Y hay otro lugar en el Sahara que muestra cuán temprano comenzó la humanidad a observar el cielo. Este es Nabta Playa, en el sur de Egipto. Ahora está rodeado de pura arena, pero hace miles de años este era un lugar importante para las comunidades antiguas. Aquí se descubrió un círculo de piedra que es más antiguo que Stonehenge en Inglaterra. Según muchos investigadores, es posible que esto se haya utilizado como un tipo de marcador astronómico para seguir el movimiento del Sol y los cambios de las estaciones. Existen teorías más complejas que lo relacionan con las estrellas y constelaciones en el cielo. Sin embargo, algunas de estas aún no se han comprobado completamente. Lo único claro es que las personas que vivieron aquí ya tenían suficiente conocimiento en la observación del cielo miles de años antes de que surgiera el llamado Antiguo Egipto. Y tal vez esa sea la lección más grande de los misterios del Sahara. Cuando miramos el desierto hoy, parece que no tiene vida, pero debajo de cada duna de arena puede haber una parte oculta de la historia de la Tierra. Antiguos lagos, comunidades perdidas, huellas de impactos cósmicos y secretos que los científicos siguen tratando de entender hasta hoy, porque a veces el misterio más grande de nuestro planeta no se encuentra en las profundidades del océano ni en las estrellas lejanas, sino que está escondido bajo unos cuantos metros de arena, esperando ser descubierto de nuevo.